Vamos a ver el rol del laboratorio en el diagnóstico de enfermedades renales. La primera razón para evaluar el sistema urinario es reconocer la falla renal del sistema. Para eso vamos a hacer un recordatorio de cómo está formado ese riñón. Por un lado tenemos superficialmente la cápsula, continúa la corteza y la médula. Vamos a ver también los cálices renales, la pelvis renal que va a desembocar en el uréter. Todo va a estar irrigado por la arteria renal y también tenemos la vena renal. Haciendo una aproximación a esa corteza médula, vamos a ver que la misma está representada por la nefrona, que es un ovillado glomerular. El mismo se considera la unidad funcional del riñón. Ese ovillado glomerular estaría constituido por capilares a través de la arteriola aferente y una arteriola eferente. Luego esto continúa a nivel del túbulo contorneo proximal, que se continúa como asa de Henle, este en túbulo contorneo distal y ese termina en tubo colector. Recordando las funciones de ese riñón, recordemos que a nivel del glomérulo renal va a existir la función de filtración, a nivel del túbulo contorneado proximal de reabsorción, a nivel del asa de Henle y túbulo contorneo distal la secreción y a nivel del túbulo colector sería la excreción. Y para eso tenemos que hacer un breve recordatorio de la fisiopatología renal. ¿Cuáles son las funciones básicas del riñón? Entre ellas va a captar sustancias tóxicas de la sangre, permite la formación de orina como medio de excreción de sustancias tóxicas, regula y controla la presión sanguínea, regula y controla el equilibrio hidroelectrolítico, regula y controla el equilibrio ácido-base, promueve la síntesis de glóbulos rojos a través de la eritropoyetina. Y todo esto va a estar alterado en una enfermedad renal, pero siempre es muy importante hacer un recordatorio de la fisiopatología renal. Ustedes pueden hacerlo en el capítulo de enfermedades de los pequeños animales, en el capítulo 10 del Dr. Mowley, vamos a encontrar lo que corresponde al capítulo de renal. Bueno, habiendo visto las funciones básicas del riñón, tenemos que ver qué se altera cuando hay una falla renal. Va a comenzar a observarse permanencia de sustancias tóxicas circulantes, como es por ejemplo el aumento de la urea y creatinina en sangre, alteración en la cantidad y en la composición de la orina, ya sea con poliuria, oliguria o anuria, alteraciones en la presión sanguínea, por lo general los pacientes renales cursan con hipertensión, va a haber alteraciones hidroelectrolíticas, acidosis metabólica y anemia por la falta, entre varias cosas, de eritropoyetina. El sistema urinario entonces lo vamos a evaluar a través de una historia clínica completa, un buen examen físico, siempre es importante una buena anamnesis, y a partir de eso vamos a realizar un hemograma, un perfil bioquímico y electrolítico y un análisis de orina. El análisis de orina la van a ver en la ABO siguiente, que va a complementar esta ABO de sistema urinario. La primera razón para evaluar al sistema urinario es reconocer que hay una falla renal en el sistema. A través del desarrollo de la clase vamos a poder distinguir cuándo estamos hablando de una falla renal aguda o cuándo estamos hablando de una falla renal crónica. Los metabolitos utilizados para evaluar la función renal van a ser la urea, la creatinina y el fósforo. Cuando estamos ante una enfermedad renal, debemos separar dos términos que muchas veces se confunden, como es la azoemia, que sería el aumento de los niveles de nitrógeno ureico y creatinina en sangre, y la uremia, que sería la azoemia, recuerden, aumento en los niveles de nitrógeno ureico y creatinina en sangre, acompañada por signos clínicos y alteraciones bioquímicas. La urea es uno de los metabolitos que se miden para ver
evaluar la falla renal. El método que se utiliza es el enzimático y la muestra puede ser tanto de suero como de plasma. La urea se va a formar en el hígado a partir del ciclo de la urea como una forma de poder eliminar el amonio, el cual se forma a partir de la degradación de tanto de las proteínas tisulares como de las proteínas que ingresan con la dieta. Una vez que se forma amonio, la forma de poder metabolizar ese amonio que sería tóxico es a partir del ciclo de la urea, donde termina convirtiéndose en urea. Esa urea posteriormente va a pasar a sangre y va a filtrarse en el riñón a través de los glomérulos y se va a resolver en forma pasiva en los túbulos. Normalmente cerca de la mitad se reabsorbe, aunque va a depender de la hidratación del animal y de la tasa de filtración glomerular. Debemos recordar que la urea es muy difusible y se mueve hacia el intersticio renal de forma pasiva y retorna a la circulación. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que los incrementos en los niveles de urea en plasma se interpreta como el resultado de incremento, ya sea en la degradación de proteínas tisulares o proteínas de la dieta, o sea, ese animal está consumiendo dietas ricas en proteínas, o puede darse por una excreción alterada debido a una falla renal. Entonces, para hacer un breve recordatorio, la urea se sintetiza a partir del amonio que viene tanto de las proteínas tisulares o proteínas que ingresan con la dieta. Una vez que se forma, esa urea se filtra libremente a través de los glomérulos y se va a resolver en forma pasiva en los túbulos casi la mitad de esa urea. Va a constituir la fracción no proteica de la mayoría de los líquidos biológicos por ser hidrosoluble. Los valores de referencia que se manejan en caninos, equinos, rumiantes y porcinos es de 10 a 40 miligramos por decilitro y en el caso de los felinos de 30 a 65 miligramos por decilitro. Entonces, por lo general, cuando hablamos de urea aumentada, por lo general se le usa el término de azotemia o azoemia. Recuerden que era el aumento de compuestos nitrogenados no proteicos, como es la urea, por ejemplo, y la creatinina en sangre. Es importante nosotros valorar si ese riñón funciona bien o no. Entonces, muchas veces escuchamos términos como azotemia prerrenal, renal o posrenal. En el caso de la azotemia prerrenal, la misma se puede dar por deshidratación, puede darse por una hemorragia, puede darse también por una insuficiencia cardíaca congestiva que va a disminuir la perfusión renal, que a la larga esa falla cardíaca puede desencadenar una falla renal per se. En el caso de la falla renal puede darse por varias causas. Después vamos a discriminar si esa falla renal es aguda o crónica. Puede darse por isquemia prolongada, por la acción de nefrotoxinas como son los AINES, aminoglucósidos, pueden ser por pigmentos hemáticos. Recuerden, tanto el aumento de la bilirrubina o de la mioglobina pueden ser tóxicos para el riñón. Puede darse por infecciones como por ejemplo la leptospirosis, puede darse por alguna glomerulonefropatía congénita, por hipercalcemia, que lo que genera es una calcificación de lo que son las distintas partes del riñón, como por ejemplo los glomérulos o los túbulos, llevando a una falla renal. O puede darse alguna enfermedad inmunomediada, como hoy en día estamos viendo las glomerulonefritis inmunomediada, por ejemplo, por Ehrlichia. Puede haber una causa de azotemia posrenal, como puede darse por una retención de orina. Eso es muy común en los gatos obstruidos, en donde al no poder orinar bien se genera una elevación tanto de la urea como de la creatinina. Puede ser una obstrucción de las vías urinarias por tumores, por cálculos, coágulos, por tapones mucosos. Entonces es muy importante, nosotros cuando tenemos un paciente con aumento de la urea y de la creatinina, poder determinar si es el riñón el que está fallando per se o tenemos una causa prerrenal o posrenal.
Importante para determinar la funcionalidad renal es la creatinina. La creatinina plasmática deriva en su totalidad del catabolismo de la creatina que se encuentra en los tejidos musculares del organismo. La creatina es sintetizada en el hígado y transportada hacia el músculo esquelético, en la que se fosforila y forma fosfocreatina. La fosfocreatina es la forma de almacenar energía en el músculo y su degradación a creatinina se produce de manera estable alrededor del 2% diario. La producción de creatinina es constante y no se afecta por el catabolismo de las proteínas tisulares o de la dieta, factores que afectan la síntesis de urea. La excreción de la creatinina solo se realiza por vía renal, se filtra libremente y no se reabsorbe. Entonces, la creatinina deriva en su totalidad del catabolismo de la creatina a nivel muscular. Se elimina casi en su totalidad por el riñón y no sufre reabsorción tubular, por lo que a diferencia de la urea, las concentraciones plasmáticas de creatinina guardan una estrecha relación con el volumen de filtración glomerular. Los valores de referencia en caninos y felinos es menor a 1,5 miligramos por decilitro y en el caso de equinos, rumiantes y porcinos es menor a 2 miligramos por decilitro.